Bienvenidos a Más Terror MX. Soy el narrador de la oscuridad. Y hoy les tengo una historia que sin duda le pondrá los pelos de punta a más de uno. Es un día como cualquier otro. Llegó un caso a los tribunales, pero esto iba a romper completamente el concepto de lo normal. Un juicio por incumplimiento de contrato. Pero había un pequeño e inquietante detalle. La casa estaba embrujada. Desde testimonios aterradores hasta videos donde las pruebas se mueven solas y objetos son destrozados por una entidad invisible, esta historia oculta muchos secretos aterradores. Pero nada podría habernos preparado para lo que ocurrió dentro de la sala del tribunal. Una fuerza maligna es desatada, obligando a un grupo de exorcistas a intervenir de forma drástica. Vengan a escuchar esta espeluznante historia que les erizará el vello hasta la médula. ¿Será cierta o es solo una historia inventada para asustar? La verdad está a punto de ser revelada. ¿Se atreverán a quedarse hasta el final? ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. Siempre odié el turno de la tarde. La hora pico del almuerzo solía dar propinas bastante decentes, pero corría más el dinero cuando los tipos de la abogacía del juzgado de enfrente salían y querían ahogar sus penas o brindar por sus victorias. Desgraciadamente, son las 3:30 y solo hay un cliente en el bar que casi siempre está mirando el teléfono y no bebe. Por lo tanto, no me hace ganar dinero. Me sorprendió un poco cuando 2 de mis clientes habituales aparecieron tan temprano. Y luego me alarmé cuando me di cuenta de que ambos estaban pálidos y temblaban. Parecían absolutamente aterrorizados. ¿Están bien? Parece que han visto un fantasma. El más joven de los dos, un hombre al que conocía, que valía sumas escandalosas para sus clientes y siempre daba buenas propinas, que nunca tenía problemas para mantener las manos quietas, se estremeció al oír la palabra fantasma. No creo que fuera un fantasma. No sé qué diablos era, pero viviré una vida completa si no vuelvo a ver una mierda así. El mayor de los dos, una juez con fama de imperturbable y severa, no dijo ni una palabra. Incluso más pálida que el hombre, se limitó a arrastrar los pies hasta un taburete y sentarse con él, apoyándose pesadamente en la barra. Whisky, por favor. No te molestes en ponerle hielo. De hecho, que sea doble, uno para él también. Volteó la cabeza hacia el hombre que ha ocupado el taburete de al lado. Está bien, parece que a los dos les vendría bien un poco de valor líquido. Me ocupo de tomar 2 vasos y ponerlos en la barra. Luego tomo una botella cara que ambos han preferido en el pasado. La juez ve la botella y niega con la cabeza. No, que sea una mierda barata. No quiero probarla, solo quiero emborracharme. Al escucharla, saco otra botella de licor que sabe a mierda, pero que emborracha con poco dinero. 2 generosos tragos en los 2 vasos, 2 servilletas y me apoyo en la barra con los brazos cruzados. Está bien, escupan. ¿Qué ha pasado? Orden en la sala. Todos en pie ante la honorable juez Annette Randolph, anunció el alguacil, y una mujer con toga judicial entró y se sentó. Orden en el tribunal. Tomen asiento, anunció la juez con un golpe de mazo, y apenas pudo reprimir una mirada de soslayo mientras revisaba el sumario. Anoche había leído el sumario y tuvo que volver a comprobarlo para asegurarse de que la copa de Merlot no contenía algo alucinógeno. ¿Incumplimiento de contrato porque una casa estaba embrujada? Bueno, aunque solo fuera eso, desde luego no sería aburrido. Al menos aceptaron el fallo judicial. No hay que preocuparse de que los jurados se conviertan en la galería de los cacahuates. Los 2 miembros del consejo
parecían ir vestidos con sensatez, aunque no entendían por qué el demandante parecía absolutamente petrificado o llevaba un traje que le quedaba tan mal. El acusado parecía aburrido, cosa que su abogado debería haberle advertido que no hiciera. Parecía casi exactamente como si pensara que aquello era una estupidez y no le importara. Bueno, en privado, la juez estuvo de acuerdo. Supongo que tendremos que ver las pruebas. Dado que se ha acordado que este caso se decida sin requerir los servicios de un jurado, el abogado del demandante puede presentar su caso, declaró la juez. Gracias. El abogado de la parte demandante empezó antes de que el abogado de la parte contraria se levantara bruscamente y dijera: Protesto, señoría. Cuestión de orden. El demandante ya no es el propietario del inmueble para el que se promulgó el contrato. Si ya no es propietario, el contrato ya no está en vigor y no puede incumplirse. La juez frunció el ceño y miró al consejo del demandante. ¿Es cierto? El abogado se levantó y se alisó la corbata. Señoría, eso es exacto. Mi cliente ya no está en posesión de la propiedad, pero la propiedad actual sí tiene relación con este caso y no debe considerarse motivo de desestimación. El ceño de la juez se frunció aún más. ¿Y a quién pertenece ahora la propiedad? A el Vaticano, señoría. La casa que había en la propiedad fue demolida por orden de la iglesia. El ceño de la juez ya no estaba fruncido, sino que lo había reemplazado por una extraña mezcla de perplejidad y alarma. ¿Perdón? ¿La Iglesia Católica es ahora la dueña de la propiedad y demolió la casa? Sí, señoría. La Iglesia no pudo expulsar a la entidad maliciosa de la residencia y consideró que lo mejor era eliminar la amenaza potencial para los futuros residentes. Si le parece bien al tribunal, también debo revelar que el obispado me contrató para llevar este caso en nombre de mi cliente y que la iglesia satisface actualmente las necesidades materiales de mi cliente mientras se resuelven las cosas. Bien, puedo decir sinceramente que es la primera vez. Se rechaza la objeción. El demandante puede presentar su caso. Gracias, señoría. Me gustaría llamar a mi cliente como primer testigo. El abogado del demandante puso una mano en el hombro de su cliente y le murmuró algo tranquilizador, y luego asintió con la cabeza mientras el demandante se levantaba y tomaba asiento en el estrado de los testigos. Una vez sentado, el alguacil se acercó con una Biblia y le tomó juramento como testigo. Señor Baker, usted era el propietario de una vivienda situada en el 1237 de Wisteria Lane, en Oakland, ¿no es así? Sí, lo era. Seguía siendo hasta hace un par de días. ¿Y cuánto tiempo fue usted propietario de la casa? 6 meses, creo, aunque solo viví ahí una semana. ¿Compró usted la casa y solo vivió en ella una semana? ¿Por qué se mudó? No me parecía seguro estar ahí después de todo. ¿Seguían ocurriendo cosas raras en la casa? El testigo emitió un sonido que probablemente pretendía ser una risita, pero que salió más bien como un sollozo. Sí, podría decirse que sí. Cuando mi perro y yo nos mudamos fue extraño. Normalmente era muy curioso y olfateaba todo lo que había en la casa. Pero cuando entramos en la casa, mientras traía mis muebles, empezó a lloriquear y se pegó a mí como velcro. Y yo nunca sentí que estuviera solo en la casa. Siempre tenía la sensación de que nos observaban y de que alguien estaba justo detrás de mí. Ya veo. ¿Y ya ha mencionado todo? ¿Hubo algún acontecimiento concreto que denominara usted todo? ¿Podría describir de qué está hablando? Bueno, más o menos una semana después de mudarme, estaba en la cama y mi perro estaba ahí conmigo. Y de repente empezó a enloquecer, aullando y ladrando, y actuando como si necesitara salir fuera a pesar de haber estado menos de 15 minutos antes. Y entonces yo oí cosas romperse y pensé que tal vez salir fuera una muy buena idea. Y entonces, mientras intentaba salir, sentí como si estuviera atascado, casi como si no pudiera salir. Eso suena aterrador. ¿Y qué hizo usted después?
Bueno, el perro y yo nos metimos en el coche y nos alejamos. Y cuanto más nos alejábamos, más me dolía la cabeza. Me entró el pánico y no sabía dónde ir. Así que fuimos a una iglesia. ¿A una iglesia? ¿A qué hora? Estaba oscuro. La verdad es que no me acuerdo. Todo el viaje está un poco borroso, pero fue extraño. En cuanto entré en el aparcamiento, el dolor desapareció y me sentí muy mareado y cansado. ¿Y luego qué hizo? Bueno, la iglesia estaba cerrada, pero había luces encendidas en la casa parroquial, así que llamé a la puerta durante un rato. Y entonces el padre abrió la puerta y me dejó entrar. ¿Y qué hizo el padre? Me dio una taza de té y me preguntó que qué diablos había pasado. Creo que lo asusté. No lo sabía, pero me sangraba la nariz y me salía sangre de los 2 oídos. Hablamos de lo que me había pasado y empezó a preocuparse. ¿Preocupado? ¿Dijo por qué? No, pero quería ir a casa por la mañana. Nos dejó a mí y a mi perro dormir en su sofá. Tuve pesadillas de verdad. ¿Y por la mañana? Condujimos hasta mi casa. Sacó una Biblia y una cosa llena de agua y empezó a hablar en un idioma que yo no entendía cuando salimos. Luego empezó a tirar agua al suelo y yo fui a abrir la puerta. Entonces, ¿qué ocurrió? Me agarró y me dijo que no diera ni un paso más. Dijo que no creía que me dejaran salir si entraba. Dijo que no debía volver a entrar por mis cosas y que tenía que quedarme un tiempo en un hotel. El perro no quería salir del coche. ¿Y ahí ha estado desde entonces? Sí, ya un buen rato. El abogado miró al juez. No hay más preguntas para este testigo en este momento, señoría. El demandante abandonó el estrado de los testigos y se sentó en la mesa del demandante, frotándose la cara con ambas manos, casi como si intentara borrarse el recuerdo del cráneo. Señoría, la siguiente prueba que me gustaría presentar es un video. Si le parece bien al tribunal, ¿podría traer un televisor? El alguacil salió un momento de la sala y volvió conduciendo un carrito con ruedas en el que había un televisor y lo colocó frente al estrado vacío del jurado. Señoría, se trata de un video tomado de 2 fuentes que estaban grabando en el interior de la vivienda en cuestión. La primera es de una webcam que afortunadamente incluía almacenamiento en la nube, y la segunda es de las cámaras de seguridad de mi cliente. El abogado enchufó una unidad USB en la ranura del televisor y tanteó el mando durante un momento, antes de mostrar una habitación de colores brillantes en la que había una cama para perros con varios botones colocados en el suelo. Mi cliente preparó esto para utilizarlo en un proyecto de investigación en el que participaban él y su perro. Su objetivo era permitir que nuestras mascotas hablaran con nosotros utilizando palabras. Aquí podemos ver a mi cliente trabajando con su perro en el proyecto. Comienza el video y se ve al demandante mucho menos asustado y a un perro de tamaño más pequeño, quizá 35 libras como máximo. El humano hablaba un momento con el perro y luego el perro se paseaba de un lado a otro delante de los botones durante unos minutos y de repente daba manotazos a 1 o 2 botones. Al pulsarlos, los botones decían palabras. En el video en cuestión, el humano preguntaba al perro cómo se sentía. Tras pensarlo un momento, el perro golpeó un par de botones. Uno decía feliz y el otro te quiero. Entonces, el hombre aplaudió alegremente y le dio una golosina al perro. Bueno, sin duda es un pasatiempo entrañable, pero no veo la relevancia, respondió la juez, esforzándose por mantener una actitud neutral. Era una escena adorable. Para eso está el segundo clip. Se grabó unos días antes de que mi cliente se viera obligado a abandonar su casa y todas sus pertenencias. El siguiente video estaba completamente en negro, pero aún así se oían sonidos. Como parte del programa de investigación, la cámara se transmite a un lugar de almacenamiento de terceros y no debe apagarse. Su finalidad era demostrar la validez de que los animales no estaban entrenados. El abogado tuvo que luchar contra el impulso de sacudir la cabeza. Eso no demostraría absolutamente nada ante un tribunal, pero en este caso, la ingenuidad dio sus frutos. El abogado
volvió a pulsar el botón de reproducción, y aunque la pantalla estaba en negro, de vez en cuando se oía la voz neutra de los botones. Ouch. Asustado. Él. Ven. Asustado. Él. Ven. Parecía repetirse inquietantemente. El clip vuelve a hacer una pausa y el abogado dice: esas 4 palabras se repitieron más de 300 veces aquella noche mientras no había nadie en esa habitación. Y esto se grabó la noche antes de que mi cliente fuera expulsado de su casa. La pantalla vuelve a oscurecerse. Corre. Él. Ven. Corre. 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 Él. Ven. Mientras la pantalla se detiene una vez más, las puertas de la parte trasera del tribunal se abren y un ancianito con vestiduras de sacerdote atraviesa la puerta y deja que se cierre en silencio antes de entrar en la sala propiamente dicha y sentarse en un banco detrás de la mesa del demandante. El sacerdote posa brevemente una mano sobre el demandante y le dice algo en voz baja. Luego le da una palmada en el hombro y toma asiento. El juez frunce el ceño ante la nueva entrada. Creía que este procedimiento estaba cerrado. El abogado del demandante responde: así es, señoría. El padre está aquí como testigo. Creo que había un conflicto de ajena. La jueza asiente. Proceda. El abogado vuelve a hablar. Esto se tomó en la misma habitación la noche en que mi cliente fue obligado a salir de su casa. Corre. 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 Aquí. Corre. Corre. Aquí. Corre. Y entonces no se oye ninguna voz neutra, pero se oye el sonido del plástico rompiéndose y... ¿era un rugido? Este siguiente clip fue grabado por las cámaras de seguridad de la casa de mi cliente. Tenía visión nocturna, pero no podía grabar audio. Muestra la habitación del sótano con los botones y otras zonas de la casa. En aras de la brevedad, he pedido a la empresa de seguridad que encadene las secciones relevantes en un solo video contiguo, aunque la duración completa esté disponible por si el tribunal desea revisarla. El video vuelve a reproducirse y todos los botones pueden verse en la coloración verde del video nocturno. Al acercarse el video, se ven claramente los botones que se pulsan, sin que haya nadie ni nada que los pulse. Lo mismo ocurrió la segunda noche. Sin embargo, la tercera noche, los botones estaban visiblemente pulsados. Y entonces, un botón parece levantarse del suelo antes de hacerse añicos, como si alguien hubiera cogido el botón y lo hubiera apretado hasta que saltó. A continuación, otros botones se levantaron del suelo, se lanzaron contra las paredes y se hicieron añicos. La imagen cambia a un pasillo en el que se ve a un demandante desaliñado diciéndole algo a su perro, que está absolutamente frenético. A medida que se acerca más y más a la salida de la casa, va visiblemente más despacio y se tambalea. En un momento dado, el perro agarra al hombre por la pernera del pantalón y empieza a arrastrarlo hacia la puerta, haciendo todo lo posible por ayudarle. Finalmente, el hombre sale tambaleándose por la puerta principal y la imagen cambia a una vista exterior, en la que el hombre sale tambaleándose hacia su vehículo, mete al perro adentro y se marcha antes de que una ráfaga de estática llene la imagen y luego se quede en blanco. Después de eso, señoría, todas las cámaras y aparatos electrónicos de la casa dejaron de funcionar. Para mi próximo testigo, me gustaría llamar al padre al estrado. El alguacil toma juramento al ancianito, que sonríe positivamente al alguacil, que no puede evitar devolverle la sonrisa. Padre, conoció usted a mi cliente una noche hace unos 6 meses, ¿verdad? Pues sí lo conocí. Madre mía. El sacerdote empieza a responder con entusiasmo y accidentalmente golpea el micrófono contra el estrado. Se agacha lentamente avergonzado y lo vuelve a colocar en la barandilla donde estaba. ¿Podría describir cómo conoció usted a mi cliente? Ah, sí. Conocí a este joven tan simpático en mitad de la noche. Sinceramente, no oí los golpes,
pero me preocupé un poco cuando oí a un perro aullar angustiado. Cuando fui a investigar, oí los golpes y abrí la puerta. Me dio un buen susto. ¿Lo asustó? ¿Por qué? Tenía la cara ensangrentada y estaba muy pálido y débil. No es precisamente lo que suelen hacer los visitantes nocturnos a la casa parroquial. ¿Y lo dejó entrar, a pesar de estar cubierto de sangre? Oh, por supuesto. Dudo mucho que alguien en su estado viniera a hacerme una travesura. Y si ocurriera lo peor... Bueno, soy un viejo sacerdote. Si es mi hora, es mi hora. Dios mío. Esta vez, al sacerdote se le cayó algo que rodó por detrás de él y volvió a agacharse para recogerlo. ¿Se encuentra bien, padre? Oh, sí, solo que soy muy torpe. ¿Dónde estábamos? Acababa de dejar entrar a mi cliente en la casa parroquial. ¿Qué le ha dicho? Oh, estaba bastante aturdido. No paraba de murmurar que el perro le había arrastrado fuera de la casa y que todo se había roto adentro. Debió de ser terrible para él. Lo calmé con una taza de té y lo dejé con su encantador amiguito en el sofá. ¿Lo dejó en el sofá? ¿No se fue a la cama? ¡Cielos, no! Necesitaba hacer una llamada. Por suerte, era la hora del desayuno en Roma y necesitaba hablar con un viejo amigo mío. ¿Un viejo amigo? ¿Quién era ese amigo? Oh, querido, creo que ahora es arzobispo. Fuimos juntos al seminario. ¿De qué hablaste con él? Bueno, le pedí consejos sobre qué hacer. Veía que el joven que entró tambaleándose tenía todas las características de alguien que estaba casi poseído. ¿Poseído? Oh, sí, una entidad intentó obligar a este joven a salir de su propio cuerpo. Recuerdo las señales que nos enseñaron hace tantos años. Ya veo. ¿Y entonces? Bueno, me aseguré de que este joven y su amigo estaban dormidos y luego intenté dormir yo. Fue bastante difícil. ¿Por qué le resultó difícil dormir? Bueno, estaba sobre todo excitado, tal vez un poco asustado. ¿Asustado? ¿Por qué? En el seminario nos enseñaron que una entidad es tan fuerte como su alcance, y aquel joven estuvo en peligro hasta que entró en la iglesia. Prácticamente podía oler el azufre en él. No creo que le resultara muy agradable. Ya veo. ¿Y por la mañana? Bueno, desenterré a mi viejo libro de texto para exorcismos y cogí mi aspergillum, y fuimos a la casa en la que vivía el joven. ¿Y luego intentó exorcizar la casa? Oh, Dios mío, no. Eso habría sido suicida. Impedí que el joven entrara en cuanto vi hervir el agua bendita. ¿El agua bendita hirvió? Sí, en presencia de una entidad maligna, el agua bendita tiene tendencia a hervir y a hacer espuma. Nunca la había visto hervir así. Le aseguro que fue todo un shock. Me aseguré de que el joven no abriera la puerta y lo llevé a un hotel. Y luego volví a llamar a mis superiores. ¿Los llamó usted otra vez? ¿Por qué? Bueno, verás, nunca había oído que fuera eso posible. Y cuando hablé con varias personas del Vaticano, me dieron instrucciones. ¿Instrucciones? Querido, no creo que pueda transmitirlas textualmente, pero consistían en asegurarse de que nadie más entrara en la casa. Me dijeron que la ayuda estaba en camino. ¿La ayuda estaba en camino? Claro que sí. La iglesia envió por avión a varias personas muy experimentadas para que se ocuparan de lo que hubiera en aquella casa. ¿Varias personas muy experimentadas? Creo que los conocerías mejor como exorcistas. Creo que había una docena de ellos. ¿Una docena de exorcistas? Sí, también me hicieron pasar un mal rato por llamarlos, al menos hasta que llegamos a la casa. ¿Y entonces? Bueno, intentaron iniciar un ritual para empezar a exorcizar a la entidad de la casa. ¿Intentaron? Sí, los detuvieron. ¿Los detuvieron? Sí, la entidad hizo explotar todos sus aspergilos. Hirvió el agua bendita en su interior hasta que se hicieron añicos. ¿La entidad hizo eso? Oh, sí. Nada de lo que intentaron hizo mella. Al final, decidieron que la casa no tenía salvación y la quemaron. ¿La quemaron? Me había dicho que la demolieron.
El sacerdote se detuvo un momento para parpadear lentamente ante el abogado del demandante. «Eso es un medio de demolición, ¿no? Reembolsamos al joven la casa, pero por desgracia, los bolsillos de la madre iglesia no son infinitos, y no pudimos proporcionarle mucho dinero para ayudarle a recomprar todas sus posesiones. Por eso contratamos sus servicios y recomendamos una demanda». «Gracias, padre. No hay más preguntas, señoría». El anciano sonrió al abogado y empezó a bajar del estrado. Al salir hizo una pausa. «Vaya, pido disculpas, pero ¿sería posible tener un... ¿cómo se dice?» Se detuvo un momento y luego se animó. «Oh, sí, claro. ¿Puedo acercarme al estrado?» La juez miró fijamente al sacerdote, pero se encogió de hombros. Parecía inofensivo. «El testigo puede acercarse». El anciano se acercó arrastrando los pies y la juez, complacida, tapó el micrófono. El padre la vio tapar el micrófono y sacudió la cabeza, limitándose a sacar un papel blanco doblado. La juez lo tomó antes de volver a su sitio en los bancos, detrás del demandante. En el papel se leía: «El acusado, cuando sea llamado, se pondrá muy agitado después de sentarse. Por favor, por su propia seguridad, manténgase lo más lejos posible de él y bajo ninguna circunstancia deje que el alguacil se acerque con una Biblia. Oiga lo que oiga, no se acerque». La juez leyó la nota y luego miró al sacerdote con las dos cejas levantadas. El sacerdote le devolvió la mirada y el amable porte del anciano cayó como una máscara. En su lugar, una mirada severa con antigua autoridad que comunicaba claramente: «No estoy bromeando. Esto no es divertido y harás lo que se te diga». La juez sacudió la cabeza y luego llamó al alguacil. Ella se limitó a entregarle el trozo de papel que le había dado el cura y se encogió de hombros. Las cejas del alguacil intentaron trepar hasta la raya del pelo y miró raro al cura, pero dobló el papel y se lo metió en un bolsillo. «Muy bien. Siguiente testigo». «Sí, señoría. Me gustaría llamar a declarar a el acusado». El acusado del bonito traje pareció pavonearse por la sala y se tomó un momento para mirar con desprecio al sacerdote y al demandante antes de abrir el estrado y sentarse. En el mismo instante en que su trasero tocó el asiento, su expresión pasó de la petulancia a la rabia incandescente. Se agarró a la barandilla que rodeaba el estrado y destrozó la robusta madera para intentar levantarse de la silla haciendo palanca. Cuando la barandilla se rompió, antes de que se pusiera en pie, echó la cabeza hacia atrás y rugió. Bueno, rugió puede que sea una palabra anémica para lo que salió de la boca del acusado. Todas las luces de la habitación se apagaron, las ventanas se hicieron añicos y empezó a soplar viento en la habitación. En cuanto el estruendo empezó a disiparse, las puertas de la parte trasera de la sala se abrieron de golpe y una doble fila de sacerdotes entró en la sala, con los ojos clavados en lo que fuera que se sentara. El sacerdote, que estaba sentado inicialmente detrás del demandante, lo agarró y lo empujó hacia la parte trasera de la sala, y con la rapidez y agilidad que cabría esperar de un hombre de la mitad de su edad, agarró a los dos abogados y empezó a arrastrarlos lejos del estrado. La juez, que no era estúpida en absoluto, se quedó paralizada de pánico solo un instante, y luego hizo lo que le habían ordenado. Agarró al alguacil y se dirigió en la misma dirección en la que el sacerdote arrastraba a la gente. Los sacerdotes se acercaron a la sala del tribunal, que antes estaba ordenada, y se espaciaron uniformemente formando un arco alrededor del estrado, todos ellos murmurando. Dos de los sacerdotes sacaron incenciarios de sus túnicas y los encendieron. Otro se arrodilló, sacó una tiza del bolso y empezó a escribir en el suelo. El juez y el alguacil, gritando de justificado terror, huyeron al mismo rincón donde el primer sacerdote había depositado a los dos abogados y al demandante. El juez gritó al viejo sacerdote para que se le oyera por encima del ruido: «¿Qué demonios está pasando?». El sacerdote le dedicó una sonrisa.
Creo que el infierno ha perdido un residente y le pido disculpas por el desaguisado. ¿Sería tan amable de asegurarse de que todo el mundo se quede aquí? Las cosas están a punto de ponerse emocionantes. El anciano le dedicó una sonrisa alentadora. Asintió con la cabeza, se levantó y empezó a andar con los andares de un hombre mucho más joven hacia el montón de leña que antes era el estrado de un ordenado tribunal. En su interior se encontraba lo que antes parecía un hombre corriente, aunque excepcionalmente engreído. Y ahora, pues parecía mucho menos corriente y mucho más aterrador. Ojos rojos brillantes, cuernos que crecían visiblemente desde la frente. Mientras el sacerdote de la tiza seguía marcando el suelo, empezando por un lado y pasando al siguiente, creando un arco en el suelo que formaría parte de un círculo centrado en el estrado. El anciano sacerdote cruzó un espacio que evidentemente le habían dejado en ese arco sin romper el paso, y el sacerdote de la tiza lo rellenó detrás de él. El anciano sacerdote habló una vez estuvo dentro, y aunque su tono era convencional, resultaba extrañamente audible por encima del rugido del viento y el bramido de lo que quiera que fuera el acusado. Cállate. Me doy cuenta de que estás enfadado, pero una rabieta así es indecorosa. Al instante, el rugido pareció cortarse. El viento amainó y el bramido cesó. El montón de despistados de la esquina necesitó un momento para darse cuenta de que podían dejar de gritar. Ah, eres tú. Dijo el acusado. No te había reconocido en absoluto. Los años no han sido benévolos. Pensé, seguramente que ese hombre irritante ya debería estar muerto. Ha pasado una eternidad tal y como me dice el tiempo a los mortales. Solo 40 años. A Moloch le va a disgustar mucho que hayas conseguido frustrar su huida una vez más. Me estremezco al pensar lo que te ocurrirá cuando te devuelva al lugar de donde veniste. 40 años y sigues disgustado por esa chica. Mientras la discusión iba y venía entre ellos, el sacerdote de la tiza terminó en el suelo y señaló con la cabeza a los 9 sacerdotes que habían estado de pie y murmurando. Todos a una se arrodillaron y junto con el que había estado escribiendo, colocaron las manos sobre el intrincado dibujo de tiza. De repente, la tiza empezó a brillar y luego se extendió. Muy pronto empezó a surgir un círculo de luz, sin preocuparse en absoluto de cosas insignificantes como paredes o escombros. En cuanto esto ocurrió, uno de los hombres de la túnica gritó: ¡Ahora, Luis! Y el sacerdote, que tan tranquilamente hablaba con el acusado, sacó de debajo de su túnica una escopeta de pedernal de aspecto antiguo. Le apuntó al cuerpo del hombre y apretó el gatillo. La enorme bala impactó de lleno en la frente del cadáver, directamente entre los 2 cuernos que le habían salido de la frente, y pareció hundirse solo hasta la mitad, como si se atascara y se detuviera. El cuerpo cayó como una marioneta con los hilos cortados, y el juez pudo ver brevemente una forma resplandeciente, de piel roja, con cuernos, con los huesos negros donde antes había alas. El círculo de luz empezó a encogerse rápidamente hacia adentro y pronto desapareció, junto con la forma resplandeciente. No quedaba ni una línea de tiza. Sí, soy yo, dijo el anciano sacerdote con el brazo caído hacia el suelo. Hizo la señal de la cruz con la mano vacía y murmuró: quédate en paz. El juez miró al abogado del demandante y luego al del demandado y resopló: ¿alguien se ha meado en los pantalones? Los 3 hombres se dieron una rápida palmada y negaron con la cabeza. Y entonces el alguacil miró al demandante, que parecía estar casi catatónico en el suelo. Sí, lo hizo. Tras la tercera ronda de copas, su historia llega a su fin. Esto tiene que ser mentira. Esa mierda no le pasa a la gente. Vale, ¿cuál es el remate? ¿De verdad esperan que me crea que un puñado de curas irrumpieron en su tribunal
¿Le volaron la cabeza al acusado y luego exorcizaron a un demonio? La indignación de la cara del abogado me dijo que no estaba bromeando, y abrió la boca para replicar acaloradamente. Pero justo antes de que hablara, la campana de la puerta tintineó. Y cuando me volví para mirar a la gente que entraba, casi se me cae la mandíbula al suelo. 13 clérigos católicos entraron en el bar uno tras otro. Algunos llevaban los cuellos blancos almidonados de los sacerdotes. Otros vestían las túnicas marrones de los monjes. El abogado vio entrar aquella procesión en el bar, y todo el color que había inundado su rostro por la gran cantidad de alcohol barato se drenó de inmediato, dejándolo más pálido de lo que estaba cuando entró. De ninguna manera. He dejado de trabajar para el Vaticano. Dile al Papa que puede besarme el culo. Nos vemos, Annie. Se levantó y se tambaleó ligeramente al levantarse del taburete. Rebuscó en el bolsillo de una cartera. Sacó de ella un billete de $100 con mano temblorosa y lo estampó contra la barra antes de salir tambaleándose por la puerta, intentando llamar a un taxi. Un tipo de aspecto anciano se acercó a la juez y le dio una palmada en el hombro. Luego se volvió hacia mí. Antes de que pudiera decir una palabra, me agaché y le solté. «No estoy poseído. No me dispares». Me dedicó una amplia sonrisa y uno de esos extraños movimientos de dedos que hacen los curas en la bendición. «No te preocupes, hijo mío. Solo quería preguntarte si tenías una botella de buen whisky y 13 vasos para que mis hermanos y yo podamos compartir». No se asusten demasiado, amigos. Ya llegamos al final de esta aterradora historia. Ha sido toda una experiencia revelarte estos escalofriantes secretos que se escondían tras un supuesto caso de casa embrujada. Pero recuerden, siempre hay más misterios aguardando ser descubiertos. Por favor, si disfrutaron de esta narración tan perturbadora, no olviden dejarnos su like y suscribirse a Más Terror MX para no perderse futuros videos. También compártanlo con sus amigos para que se estremezcan juntos. Antes de despedirnos, una pregunta intrigante para ustedes. ¿Será que aún hoy en día esa casa maldita esconderá algún secreto tenebroso? ¿Qué piensan ustedes que fue? ¿Realmente era un demonio? Compártenos tus teorías en los comentarios. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, dentro de tu casa, o tal vez dentro de ti.